Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Disculpen la demora, pero estoy con una cuestión laboral que me tiene complicada y no podía conectar, estaba con una situación de emergencia, así que por eso es que me demoré. Vamos, aunque sea, mientras que me lo permitan, porque tengo que eventualmente atender esta situación. Si es así, me voy a excusar, pero mientras que me lo permitan, quiero tratar de hoy dar las pautas o los lineamientos del tema que teníamos previsto en el cronograma para que no pierdan la clase. Eh, Así que bueno, dicho esto, para el día de hoy, de acuerdo con el cronograma, teníamos previsto ver de la unidad 20 los puntos 5 y 6, teniendo en cuenta, ¿no?, que venimos con una clase atrasada, ¿no? Esta sería la de jueves 27. Y haciendo, ahora que habíamos quedado para mañana, yo justamente por este mismo tema tengo fijadas audiencias así y no sé si la voy a poder dar la clase, así que lo dejamos para eventualmente el otro viernes. Yo el jueves que viene, cuando nos vemos, lo terminamos de arreglar, así que mañana ya les diría que no para que se liberen el horario. Por eso, bueno, lo hablamos la semana que viene. Yo, en concreto, hoy vamos a hablar de los puntos 5 y 6 de la bolilla 20. Cuando nos referimos a la bolilla 20 del programa, estamos ya en el capítulo de los actos jurídicos y de la noción de acto jurídico y de los elementos del acto jurídico. Eso ya lo han empezado a ver. Ayer supongo que habrán hablado de los elementos en general, del objeto, de los actos jurídicos. Hoy vamos a hablar de otro de los elementos, que es la causa, y también vamos a hablar de las modalidades del acto jurídico, que pueden o no estar presentes en el mismo, pero que cuando están, también pueden producir modificaciones al mismo. ¿Vieron objeto, no es cierto, para quedarme tranquila y empezar a hablar sobre esto? En la clase de ayer lo vieron, o la semana pasada, perdón, ¿vieron el Ayer objeto de vimos los lo de actos la jurídicos? forma. La semana pasada fue. Sí, exacto. ¿Y de formas que vieron? Porque Ayer teóricamente la vimos clase que formas. me falta a mí, Ayer vimos formas. ¿qué bolilla? La 22, no la 23. De acuerdo con el cronograma, la Ayer clase estuvimos yo tengo asignada. ayer estuvimos ¿Con con el quién? doctor Juárez. Sí, y él les Y habló vimos de la formas. bolilla 22, ¿no es cierto? Claro, concepto, la forma como Sí, elemento del negocio jurídico, libertad de forma, exactamente. artículo Bueno, 285. justamente, porque esa es la parte, es la primera parte, porque después, en la bolilla 23, que es la que yo tengo que dar a continuación, es los actos formales, porque ustedes hablaron de forma como elemento del acto jurídico, ¿no es cierto?, que es uno de los elementos, el otro es el objeto y el otro es la causa. Causa, forma y objeto son los elementos del acto jurídico, ¿correcto? No sé, objeto lo deben haber visto la semana pasada, con quien empezó a hablar del acto jurídico y de la bolilla 20. Con No sé si Juárez, fue con Juárez Juárez también. o si lo vieron con... Juárez, sí, con Claro, Juárez, la semana pasada. Sí. sería de lógica que lo hayan visto, o puede ser que Susana también haya hecho algún punto de esos, no lo sé, o haya dado algún punto de esos. Pero bueno, yo para ponernos en tema y ubicarnos metodológicamente en la bolilla. Estamos hablando del acto jurídico, de cuando empiezan hablando de la noción del acto jurídico, hecho y acto jurídico, ¿no es cierto? Y hablamos toda la teoría del acto jurídico que contempla justamente analizar los elementos y las características que tienen que tener esos elementos. Ustedes estudiaron el objeto, ¿sí? ¿Por qué hago esta recapitulación? Cuando estudias
objeto, forma del acto jurídico y causa, después, a continuación, vamos a ver los vicios que pueden tener los actos jurídicos, que van a poder recaer sobre alguno de estos elementos y que acarrean como consecuencia la nulidad de los actos jurídicos. Que es, digamos, esto es así como continúa la teoría general del acto jurídico y cómo sigue justamente también el programa de nuestra materia, toda esta teoría. Ahora estudiamos los elementos, después estudiamos los vicios y después vamos a ver cuál es la sanción o la consecuencia de esos vicios, que son todas las nulidades del acto jurídico. Entonces, por eso es importante saber cuáles, en principio, son los elementos del acto jurídico, que son el objeto, reitero, la causa y la forma. Objeto y forma ya vieron, hoy vamos a ver otros elementos del acto jurídico, que son los de la bolilla, perdón, los del punto 5, que son otras modalidades que puede tener el acto jurídico. Y después vamos a hablar de causa, que es el elemento que me tocaba a mí también. ¿Por qué hubo esta distinción también, además de ubicarnos metodológicamente? Porque cuando hablamos de los elementos del acto jurídico o de las modalidades del acto jurídico, las mismas pueden o no existir dentro del acto jurídico. Ahora, cuando ustedes estaban estudiando la teoría del acto jurídico, todos los actos jurídicos tienen que tener objeto, causa y forma. Pero las modalidades pueden estar presentes o no, ¿sí? Las modalidades que reconoce el acto jurídico son el plazo, la condición y el cargo. Esto por mencionarlo, después los voy a explicar, ¿no es cierto? Y vamos a ver también cómo se subclasifican cada uno de ellos. Entonces, esas son las modalidades del acto jurídico, el plazo, la condición y el cargo. No son indispensables en los actos jurídicos, pueden o no estar. Por consiguiente, también tiene una diferencia respecto del objeto del acto jurídico. Pueden complementar el objeto, condicionarlo, modificarlo, cuando existen, y si también pueden recaer sobre estas modalidades causales de nulidad. Pero como no son esenciales al acto jurídico, no son esenciales, cuando son nulas, no acarrean la nulidad de todo el acto jurídico. Esa es la diferencia. Cuando hay un defecto o un problema en la condición, en el plazo o en el cargo, la consecuencia no es la nulidad. ¿Por qué? En general se trata de cláusulas dentro de la convención que formulan las partes, o sea, del negocio, que pueden ser consideradas inválidas en sí mismas, pero que no anulan todo el negocio. ¿Se entiende la diferencia? Puede ser nulo el cargo, puede ser nulo el plazo, ¿sí? O la condición, y se va a tener por no escrita, o no va a tener consecuencias en el negocio, pero no va a anular todo el negocio. En cambio, en un negocio jurídico, con un vicio en el objeto, en la causa o en la forma, la nulidad va a acarrear la nulidad de todo el acto jurídico. Esa es básicamente la diferencia más importante, porque es un elemento accidental del acto jurídico. Son elementos accidentales estos que estamos viendo, o que voy a explicar hoy yo, o tratar de explicar. Lo pueden ver en el Código Civil a partir del artículo 343, ¿sí? Al 357. Eso después lo pueden ver, no hace falta que estemos acá repitiendo los artículos, a veces vemos algún artículo porque es más fácil para explicarlo, pero bueno, en este caso me remito a los mismos para que los vean, y ahí están estos elementos que son accidentales, reitero, no son esenciales, pueden o no estar en el negocio jurídico, y si están y son inválidos, no acarrean la nulidad de todo el negocio, por no ser esenciales al mismo. Por lo tanto, en general pueden ser separables del negocio y el negocio jurídico como tal subsistir. También son parte y forman parte de la voluntad o del negocio jurídico y de lo que las partes pactan en el mismo, ¿no es cierto? Es
una parte de la manifestación de la voluntad, ¿no es cierto? O de los requisitos o de las modalidades que quieren darle a ese negocio jurídico. De alguna de estas modalidades, o puede tener varias o ninguna, ¿sí? Es también como forma parte de la libertad contractual, ¿no es cierto? Quiero decir, de la libertad que tenemos en general, el principio de la libertad, en la órbita de los negocios jurídicos, de la libre negociación y contratación. Bueno, entonces, dicho esto, que para ubicarnos dentro de la teoría del acto jurídico y de estas modalidades que no son esenciales, que pueden o no estar en un negocio, y de las consecuencias que tienen cuando están y no serían o tuvieran un defecto o invalidez que no acarrea, estas como para marcar las diferencias. Dicho esto, vamos a explicar cada una de ellas, ¿sí? Vamos a empezar con la condición, que es una de las modalidades. El acto jurídico puede estar sometido a una condición. ¿Qué es una condición? Es un hecho futuro e incierto, ¿sí? Un acontecimiento futuro e incierto, que por lo tanto puede o no ocurrir. Eso es de la esencia de la incertidumbre, digamos, puede o no ocurrir. Y al que queda sujeto la adquisición o la extinción de algún derecho. Cuando un negocio está sujeto a una condición, esa condición puede entonces producir la adquisición o la extinción de un derecho. Y así tenemos la división que podemos hacer en los distintos tipos de condición. La condición suspensiva y la condición resolutoria, ¿sí? Entonces, la condición es un hecho futuro e incierto. Eso como concepto general. Y se subdivide en condición suspensiva y en condición resolutiva. La condición suspensiva es la que sujeta la eficacia del negocio al acontecimiento de la misma. O sea, va a ser eficaz a partir de que se cumpla la condición. Ejemplo, cuando se reciban de abogado o cuando te recibas de abogado, te voy a regalar la colección del Código Civil comentado. El hecho es incierto y futuro. Esperemos que acontezca y que se reciban todos. Entonces, acontecido el hecho, ¿sí?, que es la condición a la que estaba sujeta la obligación, en lugar de decir regalo, podemos decir donación, en realidad, que sería la figura jurídica. Bueno, acontecida la condición, que era suspensiva. ¿Por qué? Porque difería el cumplimiento o la exigibilidad, el inicio más que nada de la obligación a que suceda el hecho futuro de que ustedes se reciban. Esa es una condición suspensiva, ¿sí? Entonces, en ese caso, acontece y nace el derecho de ustedes de venir a exigirme ¿qué cosa? La colección de libros que le prometí o que me comprometí o que firmé que les iba a donar el día de su colación. Bien, esa es una condición que suspende, tiene lógica si piensan en la semántica, suspende la obligación hasta que acontezca ese hecho. Y ahí inicia. ¿Entienden? En cambio, en la condición resolutoria, ese hecho incierto y futuro produce que justamente ocurra lo contrario, que se extinga la obligación o el derecho.
Y de esto ya estudiaron algo, y les voy a decir y se van a dar cuenta. Cuando estudiaron personas por nacer, se acuerdan que todos los derechos que adquiere el no nacido están sujetos a la condición resolutoria del nacimiento con vida. Que si no acontece, es como si nunca hubiera tenido esos derechos. ¿Entiende? Esa es una condición resolutoria. Si no nace con vida, si nace con vida, ahí arranca los derechos. Ahí se materializa la obligación, el derecho. Se consolida, digamos, sería el término. Estaba pensando y no me salía el chip hoy de la cabeza, lo tengo más grave que otros días. Pero ahí en ese momento se consolida el derecho, ¿no es cierto? Ese sería el término jurídico correcto. Entonces, o producido el nacimiento con vida, nacen todos o se tornan exigibles todos los derechos en cabeza de esa persona, ¿sí? Hay otros ejemplos, podemos poner un ejemplo relacionado con el estudio, no sé, te presto, hay unos videos ahí que hemos hecho la doctora Gallo y yo en otras comisiones, por ahí los ven, y hay ejemplos de te presto el departamento mientras estés estudiando en Mar del Plata, el día que te recibís me lo tenés que devolver, porque por ejemplo vivís en otro lado o en otro sitio. Te presto sería un comodato, un préstamo de uso, no sería, el término jurídico es un comodato, como en el caso de te regalo es una donación. Entonces, ahí ven cómo opera de manera diferente. En la suspensiva nace el derecho, en la resolutiva extingue, como si nunca hubiera existido en el nacimiento con vida, por ejemplo, en ese ejemplo que ya vieron, que ya estudiamos. Entonces, hecho, futuro e incierto. Esto es una condición, suspensiva o resolutiva. La primera modalidad. La segunda modalidad que vamos a ver es el plazo. ¿Qué tiene de parecido con esto? El plazo es un acontecimiento futuro. ¿Pero qué es? Cierto, no es incierto. Cierto. Claro, es cierto. Va a acontecer indefectiblemente. Puede ser que sepa exactamente el día, o puede ser que no sepa exactamente el día, pero que indefectiblemente vaya a acontecer. El plazo, por ejemplo, de mi muerte, yo no lo sé, pero va a acontecer. No lo quiero saber tampoco, no creo que nadie quiera, pero bueno, va a acontecer, indefectiblemente va a suceder, ¿sí? Entonces, ese es un plazo incierto, porque puede ser plazo cierto o plazo incierto. El plazo posterga o puede postergar el cumplimiento o diferir, después lo van a ver en el código también, el cumplimiento de la obligación, el cumplimiento o de la prestación de una o de ambas prestaciones, del obligado o también del acreedor, puede ser de ambas, puede estar diferido en ambos casos. La más común, ¿cuál sería? La que se difiera el pago, por ejemplo, o las obligaciones del deudor, o que tengan un plazo de cumplimiento parciales. ¿Estamos? Entonces, el plazo es un acontecimiento futuro, cierto, que supedita también la exigibilidad del negocio o del objeto de la prestación. ¿Sí? Yo te vendo a plazo un objeto, puede ser que lo entregue en la misma fecha o que yo ya lo entregue y falte una prestación. Pero yo no te lo puedo exigir mañana si está sujeta a plazo de cumplimiento. Si vos decís, si se pactó que el plazo es de 30 días, yo tengo que esperar que se cumpla el plazo para poder exigirlo. Recién ahí va a ser exigible, porque es una modalidad del negocio. De una de las partes del negocio, que sería el pago del precio. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí. Y la última modalidad, y por ahí es la que a veces
explicado un poquito, es el cargo. El cargo es una obligación accesoria del negocio jurídico, que puede gravar el negocio jurídico. Por ejemplo, te regalo el auto, o te dono mi auto, pero tenés que llevarme todas las semanas a hacer las compras, me tenés que llevar al supermercado, me tenés que hacer, o sea, o tenés que llevar a trasladar a tal persona, ¿eh? Es una obligación o una prestación extra, o una carga, perdón, no puedo decir carga porque carga y cargo no sería así. Es una obligación entonces accesoria. ¿Qué se le impone a quién? Al que adquiere el derecho. Yo te dono, vos vas a adquirir ese derecho, pero con un cargo. A veces es común, por ejemplo, en las donaciones, la gente que elige, por ejemplo, que tiene mucho dinero, elige donar un inmueble para la construcción de una escuela, se lo va a donar, por ejemplo, a la dependencia del Estado pertinente o al Estado Nacional, pero con el cargo de que sea usado para eso. O, sí, justamente lo mismo, para hacer un museo. Esa es la obligación del adquirente. Yo lo adquiero, pero con ese cargo. Por lo tanto, acá tenemos también, para un fin determinado sería una especie de cargo, pero hay otros cargos, Puede ser este que yo te digo de llevar a una persona porque tiene el auto, o no sé, el cargo puede ser una servidumbre de paso, yo te dono un inmueble, pero tenés que dejarme pasar por ahí, porque si no me quedo encerrada en mi fundo. Eso lo van a ver, servidumbres van a ver en derechos reales, todavía falta para eso, pero la servidumbre de paso es, por ejemplo, cuando un fundo está encerrado y no tiene salida o medio de comunicación, el que le corta el paso tiene que dejar una servidumbre de paso, por ejemplo. Pero podría ser una carga, yo te dono, pero necesito una servidumbre de paso diferente. Es una obligación para el que adquiere el derecho. Una obligación. Puede estar o no, pero cuando está, esto es lo que les iba a decir, no me quiero dispersar, es exigible. ¿Qué quiere decir? La condición, el plazo, no es exigible en sí mismo. Las otras dos modalidades que vimos del negocio jurídico se tienen que cumplir y van a tener las consecuencias que de natural y ordinariamente y en el transcurso de la vida ocurren. Se cumple el plazo y puedo hacerlo exigible. Pero el plazo en sí mismo no es exigible. Y la condición va a acontecer y va a hacer que nazca un derecho o que se extinga. Pero en el cargo, el incumplimiento sí trae aparejado la posibilidad de demandarlo, de exigirlo. O sea, yo te doné y vos no cumplís con el cargo, te lo puedo demandar, porque es una obligación que viene junto con el negocio. ¿Está? En algunos casos, el cargo también puede tener colocada una condición resolutoria, o puede estar puesto como condición resolutoria. Ahí ya se les va a complicar, pero puede ser que si eso no acontece o que si no se cumple con el cargo, se resuelva el negocio. Entonces, se vuelva para atrás la donación. El cargo en sí mismo, entonces... El ejemplo, profe, disculpe. Sí. La interrumpí. En el caso de la donación del auto, si la persona dice, no te voy a llevar como me estás pidiendo, el auto no se le dona y ya está. Eso sería. Bien. Justamente, o si te lo donas, porque ese va a ser un negocio jurídico en donde va a constar el cargo, después lo que puede hacer, si está sujeto si está puesto como condición, vos podés reversionarlo, pero si no está puesto como condición, lo que podés hacer es demandar al otro por cumplimiento, que no es lo mismo. Por eso hay que ver bien cómo está a veces redactado estas obligaciones
o estas modalidades, mejor dicho, para hablar con propiedad, cómo están redactadas las modalidades de este negocio. Si está puesto como cargo, yo se lo puedo demandar. Si lo pusiste de manera tal que sea resolutivo o como condición resolutiva, ese cargo que está mezclado el concepto, ahí yo podría entonces sí, esto es que resolverlo si no lo cumplís. Pero si no, lo que puedo hacer es demandarte. No te voy a poder, en el ejemplo, sacar el auto, pero te voy a poder embargar el auto por incumplimiento el día que yo tengo una sentencia de incumplimiento. Te voy a intimar y el día que el juez diga que vos no estás cumpliendo, podré pedir una indemnización eventualmente. ¿Está bien? Esa sería la diferencia. Estas, como digo, entonces son modalidades y hay muchísimos ejemplos que ustedes van a ver en los textos. Yo les digo que los lean y cualquier cosa los comentamos en la próxima clase, si hay alguna duda. Hay también en las clases que están grabadas varios como para que les quede más claro. Igual vean los artículos del código que como no tenemos tampoco tanto tiempo, no los vamos a leer acá, pero del 343 al 357. Una cosa, hay obligaciones o hay cargos que son prohibidos, condiciones prohibidas, que tienen que ver y que son las mismas o similares a las que ustedes estudiaron cuando estudiaron las condiciones que tenía que tener el objeto. ¿Las recuerdan? Y si no, ahora lo usamos a modo de repaso. ¿Cómo tenía que ser el objeto? ¿Se acuerdan? No contrario a la moral, a las buenas costumbres. ¿Se acuerdan? Esas cosas. O sea, tenía que ser algo que esté en el comercio, que no sea imposible. Claro, idóneo. Objeto idóneo. Bueno, sí. El objeto sí, pero ¿cuáles son las cosas que...? No, estoy hablando de cómo debe ser el objeto o el objeto del acto jurídico. Debe ser algo posible, debe estar dentro del comercio, no debe ser contrario a la moral y las buenas costumbres, todo eso. Por lo tanto, esto es similar en el caso del cargo, no puede ser algo que sea imposible. Como cargo yo te impongo a vos que me bajes la luna. Como cargo digo que algo que esté prohibido por la ley, que sea antijurídico. No puede ser contrario a la ley, ni a la moral, ni a las buenas costumbres. El cargo, o sea, la obligación que yo te impongo, o adicional, o esta modalidad del negocio, tiene los mismos requisitos que tiene el objeto. Esto es lo que les quiero decir. No puede ser cualquier cosa. Hay cosas que, por ejemplo, ustedes, es muy de telenovela mexicana. No te dono esto y tienen que vivir todos en el mismo inmueble. Esta es una condición, o un cargo, perdón, prohibido, porque es contrario a la Constitución. Nadie está, que establece que la libertad de deambular de las personas, nadie puede estar obligado de manera indefinida a mantener el domicilio. Eso forma parte de los principios básicos de nuestra Constitución, que son la libertad. ¿Está bien? Entonces, justamente el cargo tiene que tener las mismas condiciones o respetar los mismos parámetros y condiciones para que sea válido que los que tiene el objeto, similares, ¿cierto? Esto lo van a ver todo en los artículos que les mencioné y en los textos. Cualquier duda, lo volvemos a ver en la próxima clase, en la cual vamos a hablar de formas, que es una bolilla que jamás doy, así que vengan leídos, porque antes yo daba clases con Sansisi y esa es la especialidad de los escribanos. Vamos a hablar de escrituras públicas, libros matrices, actos jurídicos formales, una cosa interesantísima que no saben lo que a mí me encanta. Así que vengan leídos porque así la hacemos un poco más llevadera para todos. Dicho esto, que es la clase próxima, y que está vinculado con lo que ya vieron, que son los actos no formales, que ayer vieron con Juárez, después conmigo van a ver lo que son los actos formales, la escritura pública y todo esto, que en general interviene un oficial público escribano, por eso es que siempre cuando daba clases con el escribano, esa bolilla se la dejamos a él. En esta cursada, como hemos cambiado las duplas de clases, me va a tocar a mí, así que estoy recontenta.
Estudienlo, por favor, véanlo y vamos a tratar de por ahí verlo de manera más práctica para que sea más llevadero para todos. Y además porque lo que es teórico lo pueden ver tranquilamente en el libro. Vamos a tratar de buscar cosas prácticas. Ahora sí vamos a hablar de la causa, que es el otro elemento que yo tenía para hoy, que es el otro elemento del acto jurídico, el elemento esencial, la causa. La causa tiene tres acepciones dentro del código: la causa fuente, la causa fin, y causa fuente, causa fin y causa... En realidad, nosotros hoy, para los referidos a la materia, no de lo que se ocupa nuestra materia, que es derecho civil, es la causa fin. La causa que las partes tuvieron en miras al momento del negocio. Que esa causa justamente también no tiene que ser contraria a la ley, y es la que justifica justamente la validez, también hacia la validez del negocio jurídico. Está... Esperen, porque yo, causa fuente les mencioné, causa fin, causa motivo o impulsiva, esa es la que se me hacía la laguna. Causa motivo o impulsiva es la otra acepción, y la causa fin. Algunos, la doctrina ha discutido sobre este punto en torno a si la causa es un elemento independiente dentro del acto jurídico o del negocio. La explicación que dan los que sostienen las teorías causalistas es que la autonomía de la voluntad hace que justamente las partes se han obligado o se obligan a lo convenido o a aquello a lo que han convenido, y que tiene o que busca realizar un interés que, como ya les dije, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, debe ser merecedor de tutela y resguardo. O sea, que cuando nosotros buscamos el fin que perseguimos para el negocio jurídico, puede estar explicitado o puede ser tácito. No es necesario que esté expuesto en el negocio jurídico. A veces es de buena práctica que el negocio o dentro de las cláusulas del negocio se establezca la causa fin, pero no es requisito que esté explicitada. De todos modos, va a surgir de la misma. Y ese negocio, para su validez y su exigibilidad, debe ser un negocio causal. Quiere decir, causado, que tiene que tener una causa. Esa causa, como dije además, no debe ser contraria al ordenamiento jurídico y por lo tanto debe ser merecedora de tutela, de que el ordenamiento tutele justamente por lo tanto debe ser lícita, no contraria al ordenamiento. Acorde con la moral, las buenas costumbres, como en el caso del objeto, ¿no es cierto? Bueno, después hay una serie de teorías que están a favor de las teorías causalistas, las neocausalistas, las que se oponen. Eso se lo dejo para que lo estudien ustedes, pero lo que me interesa ver hoy con ustedes es lo que establece el código en torno a la causa, en el artículo 281. Ahora se los voy a leer, este sí es importante. Dice: también integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean tácitos y hayan
sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes. ¿Qué quiere decir? Que aunque si están incorporados o no lo están, pero son esenciales para las partes, esto es válido. Son los motivos que las partes tuvieron para el negocio jurídico. Y en el 282 dice que aunque la causa no esté expresada en el acto, se presume que existe siempre que no se pruebe lo contrario. El acto es válido, aunque la causa expresada sea falsa, si se funda en otra que sea verdadera. ¿Cuál es la aplicación práctica de todo esto? ¿Cuál es la aplicación práctica de que exista o se pueda determinar causa? Lo van a ver, por ejemplo, cuando veamos ahora la simulación, la causa simulandi, saber cuál es la motivación de las partes al momento del negocio jurídico. Establecer esa motivación hace que ese negocio sea válido. Con respecto a la causa, también se distingue, ¿sí?, la causa subjetiva de la causa objetiva. La causa objetiva en un negocio jurídico de tinte patrimonial va a ser seguramente en la compraventa, por ejemplo, la entrega de la cosa y el pago del precio. Eso sería una causa que tiene que ver con cuestiones objetivas. En cambio, en el aspecto subjetivo, podría ser que en un negocio jurídico la motivación de una de las partes en una compraventa sea: compro esta casa por ser la lindera a donde vive mi madre, a quien tengo que asistir por su elevada edad. Esa sería la causa. Si la causa está puesta en el negocio jurídico, ¿sí?, y mi madre fallece antes que el negocio jurídico se concrete, eso daría la posibilidad de que ese negocio no se realice, porque la causa ya no existe. Ven cómo es importante a veces que los negocios jurídicos, y es de buena práctica, estén causados. También hay otros negocios que no necesitan ser causados y son válidos. Hay ejemplos de esto que los van a ver en los textos, como son, por ejemplo, un negocio jurídico, como es una obligación de pago documentada, un pagaré, en principio no requiere que esté causado y va a ser exigible y ser válido. Ahora, puesto a revisar en un proceso colectivo, como puede ser la quiebra, si no tiene causa, puede que esa obligación no sea reconocida o ese negocio jurídico no sea reconocido. Si no se puede probar la causa, no va a poder entonces obtenerse justamente el pago. Entonces, si bien hay una presunción de la existencia de causa, se presume que existe una causa, si esta causa objetivamente, la causa objetiva es más determinable. Si la causa subjetiva se frustra o no se concreta, puede dar lugar a que se anule el acto o a que no sea exigible. Entonces, es muy importante determinar las condiciones que debe reunir este acto. Entonces, el acto debe tener causa fin. Esa causa puede ser expresa o tácita, puede estar, de todas maneras se presume que existe, y la causa tiene que ser, dentro de los requisitos, válida, legal, o sea, no contraria al ordenamiento, y merecedora de tutela jurídica para poder hacer exigible el negocio. Si no, puede dar motivo justamente a la nulidad del mismo.
porque sea un negocio incausado o la causa sea falsa o no exista, básicamente. Yo me tengo que excusar, pero me están matando los mensajes y ya tengo que atender una cuestión urgente, chicos. Les pido que voy a hacer un cuadro de la causa y se los voy a subir, si no se los comparto la próxima clase, y el jueves que viene nos vemos. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá de lo que estuvimos hablando? Causa objetiva, causa subjetiva, véanlo. Y si no, no tienen objeciones, me disculpo unos minutitos antes, pero me tengo que retirar. Nos vemos en la próxima clase y vamos a hablar sobre la bolilla de forma de los actos jurídicos, la de 23, no la 22 que ya la vieron. Vamos a ver instrumentos. La 23. Instrumentos públicos. Voy a hacer esquemática. Desde ya les hago los anuncios porque yo ya la estuve mirando y la estoy padeciendo, pero bueno, vamos a hablar. Yo desde ya les digo. Ahí, volví. Las partes de la escritura pública, pero por ejemplo, la organización del notariado. Carácter de funcionario público, bueno, lo vamos a mencionar. Clases de escribano, funciones, deberes. Eso no. Yo voy a hablar de las obligaciones del escribano. Las obligaciones y de las partes, obviamente, los actos jurídicos son formales, solemnes, y cómo se atacan y todo esto, porque es una cuestión que hace al ejercicio profesional, pero no soy un exégeta del notariado latino, que para eso pídanle permiso y cursen la clase de Sonsici, que sería seguramente más rica que la mía. De todas maneras, vamos a ver, por ejemplo, las cosas, no por ejemplo, vamos a ver las cosas más importantes de esta bolilla, pero es muy larga además, así que vamos a hablar de escrituras públicas, la parte de las escrituras públicas, cómo se atacan las escrituras públicas, redargución de falsedad, pero no me puedo poner a hablar de la organización del notariado, de todo eso, porque no llegamos y además es para mí demasiado. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Sí, profe, nos vemos el jueves que viene. Correcto, el jueves que viene. Gracias. Chao, profe, gracias. Cuídense, hasta luego.